¿Por qué alguien podría considerar la dolarización de Argentina? Explicado en 60 segundos, es porque básicamente el historial de las instituciones argentinas ha demostrado que no se han sido capaces de autocontrolarse en términos de imprimir billetes, tanto así que fue noticia durante este año de que empezaron a imprimir billetes desde África porque las impresoras de Argentina no daban abasto, y dado que Javier Milei no confía en que la institucionalidad argentina sea capaz de controlarse, dice: la única manera de controlarnos es de que nosotros no estemos a cargo de los billetes que circulen en Argentina, y la manera de no estar a cargo es pasarle el control absoluto a un tercero, en este caso el dólar, que podría ser el euro o podría ser yuanes de China. Da lo mismo. El punto tiene que ver con la no confianza en la institucionalidad argentina y resolver el problema de manera fácil, pero como bien decía Daniel, eso no asegura el éxito completo porque igual hay una serie de otros factores más complejos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente, donde con Daniel San Martín, soy Tomás Sánchez, intentamos entender hacia dónde va el mundo. Daniel, ¿cómo estás? Bien, Tomás, bien, con buenos temas tenemos hoy, tenemos algunas cosillas ahí bien interesantes. Creo que recomiendo particularmente seguir escuchando este capítulo. Viene de cerca la recomendación, pero como siempre a todos los quienes nos escuchan, les agradecemos mucho todo el feedback, todos los comentarios que nos dan y sobre todo les agradecemos que nos sigan en su plataforma de podcast favorita. Daniel, esta semana no podemos evitar la teleserie, la telenovela, el culebrón venezolano que ha sido OpenAI a nivel mundial. No, sí, esto es extraordinario. Yo siempre tratamos de alejarnos de estos temas, de alejarnos de la inteligencia artificial, de OpenAI, de ChatGPT, y el mundo, el universo confabulan contra nosotros para traernos noticias, pero fresquitas, fresquitas, y que obviamente hay que comentarlo, hay que comentar esto, esta teleserie, verdadera teleserie que ocurrió en el mundo tecnológico. Sí, para quienes no están al tanto, lo que pasó acá fue que el board, ¿cierto? La mesa de directores de OpenAI sacó a Sam Altman como CEO. Ya cuando pasó esto la semana pasada fue extraño de que las fuentes contaban de que él se había enterado solamente media hora antes de que saliese el comunicado, pero después de eso pasaron 7 días y ha pasado de todo, que vuelve, que va, que los empleados amenazan de que se van a ir también, de que Microsoft hace una oferta. Microsoft es el mayor inversionista y por lo tanto era una especie como decirle, te cambias de casa, pero sigue a cargo del mismo boliche. Daniel, por favor, cuéntanos los detalles, la línea cronológica, qué pasó acá de que alguien en el directorio de OpenAI se pegó en la cabeza para querer sacar al CEO y lo está llevado donde están hoy día. Sí, para entender esto, tenemos que entender que hay dos almas, dos tipos de, dos posiciones muy fuertes al interior de OpenAI. OpenAI, cuando se fundó alrededor del 2015, originalmente se quería que fuera una compañía, una organización sin fines de lucro, donde genuinamente quienes trabajaban ahí, quienes lideraban ahí, no estaban para ganar dinero, sino que estaban para desarrollar inteligencia artificial general que beneficiara a toda la humanidad. Y hace un par de años, recordemos que incluso Elon Musk estuvo metido entre los fundadores. Era una fundación, de ahí el nombre, OpenAI, que tenía que ver con esto de que fuera open source, disponible para todo el mundo y genuinamente filantrópico. Pero por supuesto, la vida pasa y algunos personajes al interior de la organización comenzaron a ver que evidentemente había una oportunidad de negocio extraordinaria. Es cierto también esta posición también establecía que se requerían inversiones para poder tener acceso a infraestructura necesaria para entrenar estos grandes modelos, que se requería comprar muchos datos y por lo tanto se requerían recursos de los cuales ellos no tenían. Y lo que se hizo es armar una gobernanza bien extraña, donde la organización filantrópica depende matricialmente de la financiera, y armaron ahí una gobernanza bien extraña para que estas dos almas coexistieran. De hecho, se habla que al interior están los boomers y los doomers. Los boomers son aquellos que buscan el desarrollo de de esta herramienta lo más rápido posible, ojalá rentabilizar, ir adelante con todo. Aparentemente, Sam Altman está dentro de la facción boomer, y por otro lado están los doomers, que son aquellos que ven más bien los riesgos, que son mucho más prudentes, que tienen una actitud un poquito menos agresiva. Está bien, teniendo claro estas dos almas y entendiendo que existen acá, por decirlo así, un gobierno corporativo un poquito más sofisticado, donde existe una fundación
y a su vez existe una corporación con fines de lucro. ¿Qué pasó? Que quisieron sacar a Sam Altman. ¿Y qué pasó? Que lo quisieron poner de vuelta. ¿Y qué pasó? Que finalmente lo pusieron de vuelta. ¿Cómo? Exacto. Cuéntanos, Sí, Daniel. no, aparentemente la posición del board es mayoritariamente hoy día en esta de la tribu Doomer, es decir, aquellos que quieren ir un poco más lento y ya no tenían confianza. Se estableció que Sam Altman estaba llevando la organización demasiado rápido, demasiado agresivo y se decide sacar. Lo que no esperaba la organización era, primero, el tremendo, enorme apoyo que Sam tiene en los empleados. De hecho, son 700 algo el número de empleados totales y alrededor de 700 firmaron una carta y dijeron, hey, si Sam se va, nosotros también nos vamos. Que es básicamente Eh, decir, se va toda la empresa caminando, y si van a ir todos caminando al mejor postor, fuera Microsoft, fuera Google o fuera una nueva empresa. o sea, esto era evidentemente la oportunidad perfecta para Sam Altman, era, pero servió crear una nueva organización con sus 700 personajes, con un nuevo nombre, pero básicamente con las mismas capacidades, que es finalmente el gran activo que tiene, o uno de los grandes activos. Sin ir más lejos, una de las tres grandes empresas de inteligencia artificial, Anthropic, los que crearon Claude, se originó porque uno de los investigadores principales de OpenAI se fue hace algún par de años y fundó su propia compañía, trabaja con alguno de los trabajadores. Entonces, esto no es inusitado. Ya ocurrió que hubo una división de tribus, se fundó una nueva compañía y yo el sábado, cuando seguía esta teleserie paso a paso, dije, ok, se va a fundar una nueva compañía. Además, está el ingrediente de los empleados, pero también está el ingrediente que el principal inversionista, que es Microsoft, se demoró horas en simplemente abrirle la puerta a Sam Altman y decirle, bueno, usted es el nuevo encargado de todos los temas de inteligencia artificial en Microsoft, ergo, también está a cargo de la relación con OpenAI, por lo tanto, se transforma de una u otra forma en el jefe de los directores y de alguna manera hace un jaque político que ahí la mesa de directores no tiene nada que hacer. No, y ahí quería ir yo. Tuve una conversación tras bambalinas con un alto ejecutivo de Microsoft, que no puedo revelar su nombre, y que me contaba lo que había ocurrido y durante el fin de semana, esto fue el viernes cuando termina de explotar, activan a todos los líderes mundiales de Microsoft y básicamente en la interna de Microsoft dicen, si Sam Altman se va, estamos liquidados porque la inversión es obviamente con OpenAI y por lo tanto todo ese dinero, toda esa inversión, todo ese proyecto y OpenAI no es hoy día un socio más para Microsoft. OpenAI es el centro neurálgico de la estrategia de negocios de Microsoft y por lo tanto Microsoft está en riesgo existencial. Estoy ocupando una palabra fuerte, pero en los líderes, esto en no cosas de horas, la organización completa, un fin de semana, los grandes líderes comienzan a ver qué es lo que se puede hacer y llegan a la conclusión de que Sam Altman, bajo ninguna circunstancia, se puede ir de esta organización Microsoft más OpenAI y por lo tanto contactan a Sam Altman y le dicen, esto no es sobre dinero, pide lo que quieras, tú te quedas con nosotros. Y es por eso que Microsoft después va y le propone para ser parte de Microsoft a Sam Altman. La acción de Microsoft se cayó un 2% ese mismo día, que un 2% Rapidísimo. en la bolsa de Estados Unidos no es menor. Es decir, allá cuando se mueven las acciones, porque hay una fuerza, porque hay una marea fuerte de personas diciendo Microsoft está en problemas. Así es, así es. Y yo te diría, creo que me sorprende lo bajo de esa bajada, digamos. La gente que me comentaba de Microsoft, por dentro de Microsoft, como te digo, se habló de riesgo existencial de la compañía. Entonces, fue muy fuerte. Y ahí, por supuesto, cuando Microsoft incluye a Sam Altman de vuelta y tiene a 700 empleados que van a seguir a Sam Altman, y el directorio de OpenAI se ve que ellos las cartas que tenían ya no las tienen, dan vuelta sus propias cartas y es un 2 y un 3, es decir, gran parte del poder de negociador de OpenAI se pierde y por lo tanto OpenAI o el directorio de OpenAI no tiene otra alternativa que volver a como estaban las cosas antes. Entonces fue un juego de cartas, de estrategia, por debajo, sin cosas que aparecieran en la prensa, tremendamente inteligente, interesante, y volvimos al punto inicial. Sam Altman hoy día vuelve a ser CEO de OpenAI. Los empleados siguen como si nada de esto hubiera pasado, pero por supuesto, políticamente, la posición de algunos, la posición, por ejemplo, de Ilya Sutskever, que es uno de los tres fundadores, que era parte de aquellos que querían que se fuera Sam Altman, queda tremendamente debilitada y por lo tanto vamos a ver cómo esto avanza en las próximas semanas y meses. No, o sea, yo entiendo que por lo pronto, y con esto vamos cerrando porque nos extendimos bastante, es que al menos la mitad del directorio
está renunciando, ya se está hablando de un montón de nombres bastante importantes para reemplazarlos. En la mitad de toda esta teleserie, ¿cierto? También renunció otro de los fundadores que servía en el directorio. Y de nuevo, al final, el que perdió fue este directorio que tomó una decisión, no sé si fue precipitada, pero muy mal pensada, sin entender realmente el poder que tenía Sam Altman entre las manos y equivocadamente pensaron que ellos lo tenían. Efectivamente, ahora uno no sabe, probablemente muchas más cosas ocurrieron tras bambalinas y que ni siquiera y no sabemos y nunca vamos a saber. Pero esa ha sido la teleserie para mí del año, del mundo AI. Bueno, Daniel, vamos con un siguiente tema. De qué te gustaría hablar ahora, Daniel, dentro de los temas que tenemos en pauta? Yo creo que se desvió la atención del mundo Ujú. desde la zona de Ucrania a la zona de China y la zona principalmente del Medio Oriente. Pero la guerra sigue, la guerra sigue en Ucrania y hay temas interesantes que vamos a comentar que no tienen que ver con la parte militar per se, ni siquiera tanto con la parte que tanto tocamos geopolítica, sino que, Tomás, creo que ahí tú tienes algo muy interesante que contarle a la audiencia. Sí, mira, esto tiene que ver con, como bien dices, las guerras no son solamente bélicas en términos de la fuerza que se usa para destruir al enemigo, sino que hoy día también son económicas, ¿cierto? Y por lo mismo, tanto Ucrania como Rusia están en problemas económicos e intentan resolverlo. Y esta semana se dieron dos noticias que son interesantes. Por un lado, desde el lado ruso, apareció cuestionado de que hoy día existe una especie como de acuerdo entre el G7 de que le van a seguir comprando petróleo a Rusia, pero no se lo van a comprar a más de $60 el barril. ¿Bien? Que al mismo tiempo igual es de alguna manera caricaturesco. Estamos en guerra contigo, no queremos que ganes dinero para que puedas financiar a tu ejército, pero no podemos vivir sin tu petróleo, por lo tanto te lo vamos a comprar, pero a precio castigado. Insisto, un poquito caricaturesco. Sin embargo, lo que se ha revelado es que diferentes analistas y análisis, por decirlo así, en los puertos, en la aduana y el comercio internacional, han demostrado de que el precio que realmente se está pagando por el petróleo ruso es de alrededor de $80. Es decir, no se está cumpliendo el techo que el mismo G7 impuso en el comercio con Rusia. Por lo tanto, Rusia, Putin, se salió con la suya. De alguna manera, de hecho, hoy día lo que se está comentando es que Dinamarca puede ser que imponga algún tipo de bloqueo, por decirlo así, por la fuerza, teniendo, para quienes saben más de geografía, todo el mar Báltico, que de alguna manera es la principal salida de Rusia hacia el Atlántico, pasa por una serie de estrechos que todos son controlados por Dinamarca. Bien, Dinamarca es, por decirlo así, una gran isla que tiene una serie de islitas que están entre Suecia, Noruega y Alemania por el sur. Y el tema es que cualquier barco tiene que pasar por ahí y podría eso transformarse en una especie de peaje o una especie como de checkpoint para que todo barco tenga que demostrar a qué precio se está transando el petróleo que lleva encima. Muy Pero que, complicados. uff, es meterse en otro conflicto pseudo bélico bastante difícil de controlar. Pero bueno, acá yo creo que el insight o el tema interesante que comprender es cómo los países quieren imponer un castigo en un tercero, pero sus ciudadanos no se lo dejan. Porque si realmente pasara de que dejasen de comprar petróleo ruso, lo que pasa en la práctica es que el precio del petróleo se va a las nubes y si si es que Europa ya tuvo un año muy complicado el último año por el precio del petróleo y el precio del gas debido a esta guerra, todo ciudadano va a decir, queremos mucho a los ucranianos, pero al parecer no los queremos tanto como para pagar el gas y petróleo a precio exorbitante. Entonces, interesante cómo, entre comillas, la ética de una guerra se contrapone a la ética del ciudadano y la democracia. No, y esto también tiene que ver con el poder relativo. Europa y Estados Unidos hace 60 años, cuando ellos hacían este tipo de medidas, la verdad que era contundente porque eran los principales compradores de petróleo y de todo. Hoy día, por ejemplo, India o la misma China, India, por ejemplo, no se suscribió a estas sanciones y por lo tanto India le sigue diciendo a Rusia, Rusia, ¿a cuánto tu petróleo? Y por lo tanto, lo que ha pasado en realidad, si uno de hecho uno mira los mapas de distribución de petróleo, una reconfiguración. India le compraba a otro país, Arabia Saudita, Rusia, Alemania, Rusia, y ahora lo único que ocurrió es que hay una reconfiguración. Ahora, por los precios
Rusia le vende a India y Arabia Saudita la vende a Europa. Y por lo tanto Europa finalmente, acá esto es una manifestación de que el poder relativo a nivel global de Europa e incluso Estados Unidos se va reduciendo y mirando hacia el futuro, como nos gusta a nosotros, Tomás, ¿cierto? En este podcast, este va a ser un fenómeno cada vez más. Yo creo que el poder que tiene el oeste para ejercer presión a través de sanciones económicas va a ir reduciéndose Exactamente. cada vez más y lo que diga India, lo que diga China va a ser tanto o más importante que lo que quiera hacer Europa o Estados Unidos. Absolutamente de acuerdo contigo, Daniel. Bueno, y la otra cara de esta moneda es que en el fondo eh, Ucrania tiene que financiar la guerra y una de las grandes pérdidas que había tenido es que Ucrania de alguna manera es el granero de Europa. Es decir, Ucrania es un descampado, es un país sin montañas, por decirlo así, plano, muy fértil, y por lo tanto toda la generación de grano, de trigo y otros cereales es muy importante. ¿Y cuál era uno de los principales problemas? Que en medio de la guerra tenía primero un problema logístico para poder sacar todas esas exportaciones, de qué hablar en términos de producirlo, pero cuando era capaz de producirlo y era capaz de alguna manera montar la logística, tenía un problema en torno a asegurar la carga. Y todo quien trabaje en comercio internacional entenderá lo complejo que es encontrar un comprador o un vendedor que esté dispuesto a mover la carga sin seguros. Y por lo tanto, Exactamente. Ucrania, con una serie de brokers y con una serie de países, lleva casi un año trabajando en poder generar un esquema de seguros que aseguren zonas en guerra y que de esa manera, grano, cargamentos de cereales sean capaces de salir de Ucrania, pero asegurados y por lo tanto, al bajar el riesgo, baja el precio y al mismo tiempo se genera la oferta, se genera la demanda y Ucrania tiene una vía, tiene una fuente de ingreso muy importante para soportar la guerra. Acá es importante entender el efecto real en el día a día, porque acá estamos hablando de seguros y, digamos, un componente financiero, pero lo que pasaba era que sin estos seguros, al no poder salir ganado, por ejemplo, en África había riesgo alimentario, es decir, en palabras más simples, gente en África estaba pasando hambre por esto y por lo tanto cuando se establecen estos mecanismos de poder asegurar el grano y que Ucrania pueda exportar a un precio razonable, esto se vive de manera completamente vivencial por millones de personas en África, en Latinoamérica, que pueden acceder a alimentos mucho más baratos. De hecho, el otro día tenía una conversación con un taxista y reclamaba en Chile reclamaba contra el gobierno actual, es decir, de la inflación, especialmente de los alimentos. Yo trataba de explicarle de que, por ejemplo, la guerra en Ucrania era uno de los elementos influyentes, por qué los precios subían de los alimentos. Y una vez más, este es el espíritu de nuestro podcast, de entender cómo de estos grandes cambios a nivel global y guerras que pueden ser muy lejanas, terminan impactando de manera dramática, directa y efectiva en nuestras vidas. Sí. Y por último, dos datos que yo creo que es interesante entender cómo, por ejemplo, este esquema de seguros nació. No sé si nació, pero cómo llega a funcionar, porque a mí me pasó cuando lo escuché la primera vez, dije, bueno, ¿cómo puede ser de que sigue funcionando algo con ese nivel de riesgo? ¿Bien? Y el tema termina siendo que se basa en dos datos. Uno, tiene que ver con que Ucrania sea capaz de proveer suficientes datos sobre lo que está pasando en Ucrania, en términos de guerra, en términos de la geografía, en términos de los conflictos, cosa que las aseguradoras puedan hacer correr sus modelos y puedan efectivamente entender cuál es el riesgo implícito de asegurar un cargamento. Y lo segundo tiene que ver con que el gobierno genera un esquema de, por decirlo así, mecanismo financiero híbrido, donde el gobierno cubre una primera parte del riesgo. Es decir, decimos, si usted puede llegar a perder tanto dinero, este pedacito de acá lo subsidia de una u otra manera el gobierno. Por lo tanto, uno al mismo tiempo se alinea con los productores, con los compradores, con la aseguradora, a decir, mire, yo además, dado que tengo piel involucrada, me voy a preocupar de cuidarle sus cargamentos porque yo soy el primero que no quiero subsidiarlo a usted si es que al cargamento le pasa algo y hay que pagar el seguro. Perfecto. Tomás, te propongo que nos movamos en el mundo y nos vayamos a nuestra región, que viajemos virtualmente. Recordemos que este podcast es por y para Latinoamérica finalmente. Y queremos tomar algún tipo de atención en noticias importantes que están ocurriendo en nuestra región. Exactamente. Yo creo que no nos podemos hacer los giles, como decimos en Chile. Y la verdad es que la elección de Javier Milei como el nuevo presidente de Argentina es un temazo. Este no es un podcast de política,
Pero entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, Daniel? Sí, efectivamente. Vamos a ser muy claros, nosotros intentamos no tomar posturas políticas, obviamente siempre hay opiniones, siempre hay una manera de ver las cosas que hay un elemento normativo, es decir, de opinión, pero tratamos de no tomar partido. Pero sí creemos que la elección de Milei es interesante de analizar por dos motivos. Uno, porque queremos explicar y entender qué significa todo esto cuando él dice quiero dolarizar. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso controla la inflación? Y ver cómo ese tipo de políticas efectivamente el día de mañana puede afectar nuestras vidas en Latinoamérica. Pero también, y brevemente, me gustaría analizar cómo la elección de Milei marca una pauta de lo que podría ocurrir a nivel político en los próximos años. Creo que hay algunos elementos ahí interesantes de analizar que nos permiten vislumbrar la dinámica política de Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años. Bueno, partamos primero con la parte económica, porque de hecho a mí me pasaba el otro día que estaba hablando con una buena amiga argentina y ella misma, a pesar de vivir en un país con muchísima inflación, terminaba sin comprenderla y por lo mismo también terminaba de no comprender en qué consiste esta promesa de dolarización, que no sabemos si será cierta o no, pero insisto, nuestra audiencia en Latinoamérica hoy día debe estar conversando sobre esto y vale la pena entender. Entendamos primero el fenómeno de la inflación, que tiene que ver con el alza sostenida de los precios. Bien, uno cuando dice de que uno compraba una serie de productos en $100 y se da cuenta que un año después los mismos productos cuestan $110, uno dice, bueno, subió el nivel de precios de la economía, por lo tanto, subió la inflación en un 10%. ¿Cuál es la principal? Y discúlpenme si hago algún error técnico de economista, que Daniel me puede estar mirando con cara de pero estoy intentando hacerlo lo más simple posible. ¿Cuál es uno de los principales problemas de esto? Que la persona que tenía $100 en la mano y los ahorró durante un año, se encuentra de que un año después sus mismos $100 ya no pueden comprar lo que compraban un año atrás. Por lo tanto, se habla de que existe un impuesto escondido a quienes ahorran con la plata bajo el colchón. ¿Bien? Al mismo tiempo, tienes el problema de que si tú tienes tu salario de $100 todas las semanas, te diste cuenta de que un año después tu salario ya no te alcanza para lo que te alcanzaba antes y por lo tanto la población sufre. Y Argentina es un país que ha sufrido una inflación altísima año tras año, en principal los últimos 20 años, y que este último año está cerrando con 140% de inflación. Daniel, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos, no, vamos muy bien y tampoco le queda acá entrar en un detalle técnico de la inflación, pero primero hay que entender que una inflación moderada no es necesariamente mala, una inflación muy moderada puede ser. Acá el problema son estas inflaciones de 100% que efectivamente, sobre todo a la población de menor ingreso, le afecta muchísimo. Y para entender por qué esto es una discusión y cómo mi ley propone solucionarla, hay que entender un concepto muy, muy simple y es solo un concepto que el nivel de los precios depende finalmente de la relación de cuánto dinero hay en la economía y cuántos bienes hay. Si yo tengo 100 billetes de un peso y tengo 100 manzanas, cada manzana va a costar un peso. Pero si yo no aumento el número de manzanas y me pongo a imprimir, soy el gobierno y me pongo a imprimir billetes y hay 200 billetes, las manzanas ahora necesariamente van a costar 2 pesos en esta analogía. Y esto es importante porque antiguamente, de hecho, cuando no habían bancos centrales independientes, lo que hacían los gobiernos cuando querían tener, la magia de la impresora de billetes. Entonces, un gobierno en los años 20, por ejemplo, algunos gobiernos latinoamericanos lo que decían, abramos un programa social para ayudar a este grupo. ¿Cómo lo financiamos? Tenemos una impresora de billetes, fácil, mágico, imprimimos más billetes y efectivamente podían pagar por el proyecto. Sin embargo, hay que entender que en la realidad la economía no es que súbitamente haya sido capaz de producir más cosas, sino que la capacidad real de la economía es la misma y por lo tanto lo que ocurría era que subían los precios. Y esta es una tentación muy obvia de los gobiernos, sobre todo Mm. los populistas, de imprimir, imprimir, imprimir billetes. En años más recientes, en décadas más recientes, los métodos son un poquito más sofisticados a través de tasas de interés y otros detalles que no vamos a entrar, pero básicamente los gobiernos pueden crear dinero y pueden, dale, todas. Entonces, para resumir, cuando los precios suben de algún producto, lo voy a súper simplificar, puede ser porque hay un cambio o un ajuste entre oferta y demanda. Como decía Daniel, hay más o menos manzanas y más o menos compradores. Y si de repente a todo el mundo le empezaron a gustar más las manzanas, probablemente las manzanas suban de precio. Pero raramente van a doblar de precio en un par de días, ¿cierto? Y de la misma manera, si es que
de un día para otro la gente le dejan de gustar las manzanas, puede ser que bajen los precios. Es decir, lo que se llama la oferta y demanda. Sin embargo, en paralelo, existe este fenómeno, como bien explicaba Daniel, donde algunos gobiernos pueden imprimir billetes y por lo tanto crean dinero de la nada y por lo tanto al haber mucho más dinero en la economía, automáticamente todo el mundo sube los precios porque todo el mundo percibe que hay más dinero en la economía. ¿Cuál es el problema? Las personas tienen un salario fijado en el precio original, las personas no pueden negociar su sueldo todos los meses y por otro lado, las personas que están ahorrando tienen dinero en su cuenta del banco ahorrada o el colchón y por lo tanto la capacidad de compra de esos billetes baja cuando hay mucha inflación. Y eso es lo que ha sufrido Argentina. Y lo que pasa es que la solución a esto es de alguna manera una responsabilidad fiscal que el señor Milley no cree posible y por lo tanto dice, como no creo que sea posible de que este país se amarre las manos y deje de imprimir billetes, lo que voy a hacer es que me voy a dolarizar y por lo tanto la moneda de curso legal, es decir, la moneda que todo el mundo está obligado a aceptar como medio de pago, va a ser el dólar. Y de esa manera nadie puede ir y crear dólares de la nada, además de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es controlada por el gobierno argentino. Y eso es lo importante. Exactamente. Y aclaremos, por obvio que sea, que Argentina no puede imprimir dólares. Es una potestad que solamente tiene Estados Unidos y por lo tanto, aunque quisiera, si en algún momento algún loco político argentino, Estados Unidos inmediatamente manda un lindo avión para avisar, hey, tú no puedes imprimir dólares. Y esto me recuerda, de hecho, es una medida bien efectiva en algunos países. ¿Sabéis, por ejemplo, que cuando se inició el euro, Tomás, uno de a los países se les solicitó cuando, por ejemplo, a Grecia, dentro del contrato de entrar al euro, se le requería que todas las máquinas de impresión de billetes físicamente salieran de Grecia y fueran a Alemania para revisar que el gobierno griego físicamente no iba a ser capaz de imprimir euros. Y por lo tanto, esto que parece una cosa tan, digamos, de cuento de hadas de imprimir billetes, lo verdad es que es así. Si es que los gobiernos prueban y son creíbles de que son incapaces de imprimir o de aplicar otras políticas monetarias para agrandar la cantidad de dinero, eso te lleva a que la inflación rápidamente se te ajuste, digamos, porque la cantidad total de dólares, Ujú. asumiendo que Estados Unidos no hay ninguna razón por la cual expanda esta cantidad muy rápidamente, porque tampoco le conviene a Estados Unidos, se te anclan los precios y se resuelve la inflación rápidamente, al menos en teoría. El problema es que esto tiene también dos grandes problemas muy materiales arriba de la mesa. Uno, ¿de dónde sacas todos los dólares? Porque la Reserva de Argentina no tiene 40.000 millones de dólares como el peso de su economía y por lo tanto no podría mañana decirle a sus ciudadanos, ciudadanos, yo automáticamente voy a cambiar todos los dólares que yo tengo guardados por sus pesos, se los voy a intercambiar y ahora en adelante todos ustedes tienen dólares en la cuenta del banco y si usted tiene peso guardado en su casa, viene, los cambia en un lugar oficial y ahora esta economía empieza a funcionar con dólares. A menos que uno lo ve casi imposible, de que mañana la Reserva Federal dijese, ¿sabe qué? Me gusta mucho esa idea, quiero extender el dominio del dólar por otros países, voy a hacerle una partida de impresión especial a Argentina con tal de ganar el poder político que implica y el poder económico de tener un país más sumado al dólar. Porque entendamos, y aquí viene el segundo problema que iba a decir, esto puede sonar como una solución, pero suena como una solución fácil a un problema complejo, porque acá lo que tenemos de fondo es que Argentina perdería muchísima soberanía en términos de su política económica. Es decir, el día de mañana, cualquier tema que existe en la economía que se pudiese o no manejar con cierto ajuste en la cantidad de dinero, con cierto ajuste en la velocidad del dinero, con cierto ajuste en la tasa de inflación, perdón, en la tasa de intercambio bancario, Argentina no podría hacer nada y estaría siempre absolutamente sujeto a las decisiones monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, como lo está Ecuador. Exactamente. Y eso me lleva al segundo gran tema que uno podría hacer la lectura de que acá efectivamente hay geopolítica a un nivel oculto, uno podría argumentar hasta qué punto, pero incluso a un nivel explícito, es evidente que esto le da un espaldarazo a Estados Unidos. De hecho, Milei dijo que, y acá uno ve cómo todos los temas están absolutamente relacionados,
antes de asumir, él va a visitar Israel y Estados Unidos, que él ha declarado que son sus dos grandes aliados. Entonces hay una declaración política muy fuerte acá. Yo me alineo. De hecho, él dijo, habló en términos que no, palabras muy feas que no puedo repetir sobre China. Habló de su régimen comunista terrible, muy, muy en el estilo Milei. Em, y por lo tanto, acá vemos una alineación explícita, absoluta con Estados Unidos, y uno puede imaginar cuántas conversaciones pueden o deben haber habido por detrás, y cuánto puede o debe haber influido Estados Unidos y el Occidente en general en esta elección, ya sea con métodos directos o con métodos menos directos. Bueno, pero para ir cerrando, ¿por qué alguien podría considerar la dolarización de Argentina? Explicado en 60 segundos, es porque básicamente el historial de las instituciones argentinas ha demostrado que no se han sido capaces de autocontrolarse en términos de imprimir billetes, tanto así que fue noticia durante este año de que empezaron a imprimir billetes desde África porque las impresoras de Argentina no daban abasto, y dado que Javier Milei no confía en que la institucionalidad argentina sea capaz de controlarse, dice, la única manera de controlarnos es de que nosotros no estemos a cargo de los billetes que circulen en Argentina, y la manera de no estar a cargo es pasarle el control absoluto a un tercero, en este caso el dólar, que podría ser el euro o podría ser yuanes de China, da lo mismo. El punto tiene que ver con la no confianza en la institucionalidad argentina y resolver el problema de manera fácil, pero como bien decía Daniel, eso no asegura el éxito completo porque igual hay una serie de otros factores más complejos. Daniel, cuarto tema, y con esto cerramos, que de hecho hoy día vamos por un capítulo largo. Sí, de hecho me sorprende el cuarto capítulo. Cuéntame. Hoy vamos a hablar de la COP, Ah, conferencia entre las verdad, cierto, partes. cierto, tema muy importante, tratémoslo brevemente. Se viene la COP28. Recordémosle al público qué es la COP, Tomás. ¿Qué es esta reunión mundial cumbre COP? Eh, Es básicamente los países de las Naciones Unidas que se reúnen una vez al año para ver cuáles son los acuerdos que pueden tomar entre ellos en torno a evitar el cambio climático o combatirlo. Y que tiene que ver básicamente con cómo se hace la migración, una serie de políticas hacia tecnologías más limpias para dejar de producir carbono, más allá de que el real objetivo no es dejar de producir carbono, sino que mantener la temperatura del planeta en no más allá de 1,5 grados por sobre la temperatura en la que el planeta estaba en 1990. Muy buena explicación, Tomás. La noticia en específico que queremos traer acá, que es muy bonita, la verdad que es muy bueno que terminemos este capítulo llenos de esperanza, esperanza en el futuro, en el porvenir humano. eh, Tiene que ver que ha trascendido que Estados Unidos, autodeclarado líder mundial, va a proponer un esquema de cooperación a nivel global para acelerar el desarrollo de fusión nuclear. No vamos a entrar en los detalles, hemos hablado varias veces en este podcast de qué es la fusión nuclear, pero básicamente es un sistema que es mucho más limpio que cualquier otro tipo de tecnología, incluso que algunos renovables, abundante, seguro y barato. El santo grial de la tecnología energética. Y como hemos comentado varias veces, el desarrollo podría llevar a la humanidad a una era mucho más positiva que la actual. Y Estados Unidos lo que quiere hacer es un gran esquema a nivel global para asociar a científicos, asociar a institutos, facilitar el intercambio de conocimiento, facilitar el intercambio de ideas y materiales, invitando, involucrando a China y Rusia. Y por lo tanto es algo que es muy bonito, es algo que efectivamente nos une como especie, nos une eh, como personas, todas iguales, digamos, más allá de las nacionalidades, y ojalá funcione efectivamente si podemos unirnos como humanidad, trascendiendo las divisiones en esta búsqueda de una energía limpia, abundante y barata, sería espectacular. Y para explicarlo en 2 segundos, porque lo hemos desarrollado más en detalle en algunos de los capítulos anteriores, es entender de que el desafío técnico de la fusión nuclear es enorme. Hay una serie de equipos en el mundo que están trabajando por lograr esto, pero es algo que, por decirlo así, no se ha logrado a escala. Es decir, hoy día los científicos han sido capaces de generar fusión nuclear, pero históricamente lo que pasaba es que gastaban más energía en fusionar dos átomos, unirlos, que es la energía que eran capaces de rescatar de esa fusión. De hecho, recién este año,
justamente a raíz de eso fue que hicimos un capítulo. Fue la primera vez que un equipo, y después hubo un segundo, que logró tener una ganancia de energía neta. Repito, los científicos gastaron menos energía en generar la fusión que en la energía rescatada, pero al ser un proyecto enorme donde se necesitan miles de millones de dólares de inversión, claramente hay una tremenda oportunidad de sinergias cuando todos los países suman fuerzas, no solamente dinero, sino que conocimiento, cooperación, científicos, métodos específicos, patentes, para que esto sea real, porque justamente estamos viendo que el cambio climático cada día más nos acecha, es una tarea más difícil. La migración a energías limpias sigue siendo una migración cara, sigue siendo una migración que se ha avanzado principalmente, ha sido en países desarrollados, pero todos los países en desarrollo sigue siendo infinitamente más barato producir energía con carbón y otras tecnologías. Por lo tanto, necesitamos la escala y precio de lo que potencialmente podría generar la fusión nuclear. Muy bien, así que estamos cerrando con una noticia, ojalá positiva, si no tiene letra chica. Bueno, veamos qué se anuncia en la COP, que este año parte a principios de diciembre en Dubái, y veremos cuán real, cuán concreto, cuáles son los mecanismos específicos que Estados Unidos va a proponer para que esto sea cierto y no sea simplemente una declaración de buenas intenciones y que la fusión nuclear, que a veces pensamos que puede estar a 10, 20 o 30 años de distancia, sea algo que se pueda acercar a menos de una década. Así es, ojalá. Vamos a esperar que nos vaya bien como especie. Daniel, como siempre, un placer conversar contigo la actualidad del mundo. Y el futuro, no nos Exactamente. olvidemos. El futuro. Esperamos que a todos quienes nos escuchan les haya gustado este capítulo. Como siempre, estamos atentos a sus comentarios, a sus recomendaciones, a su feedback. Y les pedimos, por favor, pónganle seguir en su reproductor de podcast favorito. Ojalá nos evalúen con muchas estrellitas y le cuenten a sus amigos que si se quieren enterar de lo que está pasando en el mundo, de cuáles son las nuevas tendencias de vanguardia y de todas esas noticias que normalmente no escuchan en los medios tradicionales, escuchen Emergente con Daniel San Martín y Sí, Tomás Sánchez. nos ayudan mucho y nosotros en esto estamos en esta misión de tratar de transmitir esta idea, esta manera de pensar. Así que si nos ayudan, se los agradecemos infinito. Eso. Un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, estimadas, estimados.